Excelentes noticias, iniciamos el año 2026 con todo, gracias a Dios, porque esto es boxeo, esto no es fútbol, y en el box a México sí se le respeta. Les comento que Armando el Toro Reséndiz fue elevado a campeón absoluto de las 168 libras tras el retiro de Terence Crawford. Sí, ¿cómo la ven? El mexicano Toro Reséndiz deberá de defender su título contra Bektemir Melikuziev, un uzbeco muy peligroso. Toro Reséndiz es el flamante campeón AMB de los pesos supermedianos y esto es una excelente noticia para México porque empezamos el 2026 con nuevo campeón mundial y esto es muy bueno. Y según el ranking oficial de la AMB que estás viendo ahora en pantalla, Bektemir Melikuziev de Uzbekistán es el contendiente número 1 al campeonato mundial de los supermedianos, dejando a Canelo en el segundo lugar, a Jermall Charlo en el tercer lugar. Vemos también por ahí a Hamzat Shiraz en el cuarto, también vemos a Caleb Plant en el 6, Diego Pacheco en el 9 y Edgar Berlanga en el 12º. Esto fue un efecto directo producto de que Terence Crawford se ha retirado para siempre del boxeo. Al retirarse, Terence Crawford liberó todos los campeonatos y de primera intención el Toro Reséndiz fue legalmente elevado a campeón mundial. Y déjenme decirles que sí le tocó un rival muy difícil para defender su campeonato. Es un rival muy duro. Hemos visto recientemente que los uzbecos en el boxeo hoy por hoy se han ganado un lugar de mucho respeto. Yo creo que los uzbecos inclusive están por arriba de Japón. Y Bektemir Melikuziev tiene un récord profesional de 16 peleas ganadas, 10 knockouts, una derrota por knockout, tiene 29 años y le apodan el Bully. Válgame, qué apodo tan ad hoc, ¿no lo creen? Mide 1,77 metros con un alcance de 179 centímetros, es un zurdo muy peligroso, como todo uzbeco, es un zurdo muy técnico. Toda su carrera la ha hecho en los Estados Unidos, tiene experiencia internacional. Sabemos que los uzbecos son de los peleadores más duros que existen en el planeta por su disciplina, por su técnica, por su dureza, pero el Toro Reséndiz viene inspirado, sobre todo después de haber dado el batacazo ante Caleb Plant en mayo del 2025, al derrotar al norteamericano Caleb Plant en su casa y ante su propia gente. Pero no solamente Caleb Plant es el único rival de gran envergadura, ¿no? El Toro Reséndiz también le ganó a Jarrett Hurd, quien le ganó a su vez a Erislandy Lara. Así que Toro Reséndiz es de los campeones más sólidos que tiene el boxeo mexicano en este momento. El Toro Reséndiz está joven, pienso yo que pasa por su mejor momento, tiene 26 años, con un récord profesional de 16 victorias, 11 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 1 por nocaut, mide 1,78 metros con un alcance de 175 centímetros, ahí se dan físicamente, los dos están parejos en cuanto al físico. Físicamente el Toro es un toro muy fuerte, es un fajador que siempre va hacia el frente y que no tiene miedo de intercambiar golpes, ya lo hemos visto también que goza de una excelente condición físico-atlética. Es un fajador de fuerza bruta implacable y pasa por su mejor momento. Yo creo que la pelea contra el uzbeco va a estar de infarto, va a ser una de las mejores peleas del 2026, no hay que subestimar al uzbeco. Y mi pronóstico para la pelea del Toro contra el uzbeco es que yo creo que el Toro le gana por decisión dividida y que va a estar muy buena, muy limítrofe, muy intenso el tiro. Una pelea que seguramente se va a ir a la distancia y hay que ir paso a paso. Pero fíjense lo que son las cosas. Antes de que me enterara de que Reséndiz fue elevado a campeón mundial, en las redes sociales ya se hablaba mucho de una pelea potencial entre Berlanga y Reséndiz, México contra Puerto Rico, y no dudo que esa pelea sí se vaya a dar tarde o temprano en caso de que el Toro le gane al uzbeco. Si el Toro le gana al uzbeco, yo creo que Berlanga sería su próximo rival. ¿Por qué? Porque el Toro Reséndiz necesita adquirir más fama, necesita adquirir más reflector. Una pelea contra el puertorriqueño Berlanga comercialmente sí que le conviene mucho al Toro. Berlanga no es un boxeador tan poderoso como el Toro, pero sí es un peleador polémico, comercial, vende mucho, atrae a mucha gente, y esa pelea de México contra Puerto Rico yo le veo mucho sentido para que el Toro Reséndiz gane más fama y popularidad, y quizá de ahí pueda vender la pelea contra el Canelo Álvarez. Un Canelo contra Toro Reséndiz en su tercera defensa sería algo muy emocionante, sería algo sensacional para que el Toro Reséndiz se afiance como la nueva cara del boxeo mexicano en
en los supermedianos o para que el Canelo vuelva a resurgir. ¿Qué opinan ustedes? De entrada, el Toro Reséndiz ya es campeón. Qué bueno que no dejaron el campeonato vacante. Esto es lo que más le conviene a México. La pelea contra el uzbeco, por lo que pudimos investigar, se llevaría a cabo en marzo de este año, dejando la pelea con Berlanga tentativamente para el mes de septiembre, para el mes patrio. Buenas noticias, yo creo, muy buenas noticias para el boxeo mexicano. Excelente noticia para el Toro Reséndiz. México empieza el año con nuevo campeón del mundo en los supermedianos. Terence Crawford no va a regresar al boxeo. Se hablaba de que iba a vender caro su regreso, pero no. Le vi una entrevista a Crawford el día de ayer donde dijo que no era su intención vender caro su regreso, que su paz mental es más importante, que lo tiene todo, que no tiene nada que probarle a nadie, que es el adiós definitivo y que piensa abrir una franquicia de gimnasios donde puede entrenar y apoyar a las nuevas generaciones, a los nuevos talentos del boxeo. Y el calendario de boxeo para enero está muy bueno. Empezamos el año muy intensamente. El mes de enero está bueno, está intenso. El 3 de enero pelea Amanda Serrano contra Reina Telles. El 10 de enero pelea Subriel Matías contra Dalton Smith. Yo en esa pelea le voy a Subriel Matías. En la de Amanda Serrano le voy a Serrano. Creo que Serrano va a noquear. Creo que Subriel Matías también va a noquear a Dalton Smith para después enfrentar al Perro Chulo. El 24 de enero pelea Raymond Muratalla contra Andy Cruz. Ahí yo le voy a Andy Cruz. Me gusta su boxeo. El 31 de enero pelea Teófimo López contra Shakur Stevenson. Shakur Stevenson me cae mal. Teófimo López es un boxeador que me cae muy bien, pero Shakur Stevenson hay que reconocer que es bien inteligente. Yo creo que Shakur Stevenson le gana a Teófimo López. En esa pelea de Shakur contra Teófimo voy a que Shakur Stevenson gana por decisión dividida. Y también en un par de semanas regresa el Rocky Hernández. Agárrense. Rocky Hernández regresa el 17 de este mes en la Ciudad de México con oponente aún por confirmar. Enero empieza fuerte, empieza como en box. Hoy nos despertamos con la noticia, con el notición de que tenemos nuevo campeón del mundo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Fue justo? ¿Fue legal el ascenso del Toro Reséndiz a campeón mundial? ¿Les late una pelea con Berlanga o con Canelo? ¿Qué opinan de la primera defensa que hará el Toro Reséndiz ante el uzbeco Bektemir Melikuziev? Queremos leerlos aquí en la cajita de comentarios y les deseo un feliz inicio de año. Le mando un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Suscríbete si te gusta nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.